amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video de World Zero. En este video les traigo algo que muy pocos saben, ya que muy pocos lo vieron, pero este día entrevistaron a Abstract Alex en Twitch, un streamer llamado Homie2Chainz. Tuvo una entrevista con él, el cual le preguntó posibles cosas que van a implementar en futuras actualizaciones. Aparte les dio un poco de información de esta actualización que viene el viernes, pero de eso no voy a hablar ahorita. Ahorita les voy a platicar sobre la nueva actualización, más bien las nuevas futuras cosas que se van a venir. Así que dicho esto, empecemos. Ok, entonces empecemos con los datos menos importantes. Lo primero es de que no van a meter más espacios a los jugadores, pero sí tienen planeado meter nuevos espacios en el banco, ya que como todos los jugadores conectan con el mismo banco, lo quieren hacer más grande de manera gratis. Lo bueno. Ok, siguiente punto. Ahora continuamos a los trades. Algo que finalmente ya harán tradiable es el oro. Y el oro va a volver a ser tradiable en un futuro, pero lo van a meter con impuestos como en Sorbus 2. Espero que haya sido un ejemplo, pero habían dicho con 20% de impuestos. Pero como yo dije, espero que haya sido un ejemplo. Y también hablando de trades, los objetos de la Cash Shop tienen pensado de que también van a poder ser radiables en un futuro. Ahorita todos son radiables, pero esperemos que sí cumplan con eso. Otra idea que se me hizo bastante interesante es de que planean que se combinen las mascotas. No se hagan esas ideas locas de que combinar un dragón y un león y va a salir un dragón león. ¿Por qué no? Me refiero para subir de nivel más rápido. No sé si se acuerdan la mecánica de las runas que las combinabas. Te costaba algo de dinero, no sé si aquí va a ser lo mismo. Y subía de nivel poco a poco. Más bien era la única manera de subir las runas en ese entonces. Pero con las mascotas va a ser para que subas más rápido. Y pues para que las tires las que no ocupas. Lo que no confirmaron es de que si iban a ser mascotas de la misma especie o distintas mascotas. Así que continuemos. Obvio dijeron de que van a meter más clases en el futuro, aparte de el arquero y el dragon que ya están por venir. Bueno, el arquero no sé, pero ya está confirmado. Que van a meter más clases, pero lo que más me entusiasmó es de que tienen planeado meter clases limitadas. De que estén nada más por un mes o algo, que nada más las puedes conseguir en ese mes. Eso estaría genial, eso estaría muy interesante, sinceramente, y espero que cumplan con eso. O bueno, todos son planes, así que nunca se sabe lo que se van a cumplir y lo que no. Ya ven cómo cambia todo conforme al tiempo, pero bueno. Algo más que se me hizo loquísimo nada más escucharlo es que también tienen planeado meter monturas voladoras. Están yendo más o menos por esa idea. Ojalá lo hagan porque estará súper chido. Imagínense. Usualmente todas las cosas que contestaron fueron preguntas que hicieron espectadores que estaban viendo el directo. No había tantos espectadores, había 400, por eso digo de que no muchos van a saber sobre esto que estoy hablando, pero tristemente no respondieron mi pregunta, que es si van a sacar más juguetes de World Zero. Como ya saben algunos, sacaron un nuevo juguete, un juguete de World Zero, el cual no sé qué traiga su código, pero yo ya lo compré. Y voy a hacer un unboxing del pronto. Voy a hacer un unboxing del juguete pronto. Seguramente para Navidad, exactamente. Otra idea que tienen en mente, pero es así, no están muy claros si la van a poner o no, porque no saben si va a ser muy problemático, es el daño elemental contra los enemigos, no el daño elemental que te hacen a ti. De ocasionar daño elemental, espero que lo pongan porque me imagino que si van a poner daño elemental van a tener que hacer que algunos enemigos sean más débiles al fuego, otros a lo eléctrico y ese tipo de cosas. Por eso quién sabe si lo vayan a poner o no, pero espero que sí lo pongan en un... Y por último, de las cosas importantes que escuché es de que no han desechado la idea de los gremios. Ay no, eso en verdad
No mucho, porque muchos ya habían perdido la esperanza de los gremios, que de hecho los gremios creo que nada más sabían de que lo iban a meter los que compraron la alfa, porque estaba en el primer cliffside ahí en el pueblo, una como casa donde estaban los gremios, obvio no estaba abierto ni nada como muchas cosas antes, pero qué bien que no han desechado esa idea, espero que la vayan a poner pronto y a ver qué otras cosas ponen. Bueno, y esto ha sido todo. Espero les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima. Atentos que ya se viene la próxima torre este viernes. Así que dicho esto, adiós.